porque empezó la grabación. Así es que pongan su mejor sonrisa, así arreglados, porque van a salir en el YouTube. ¿Sale? Muy buenas noches, Zulema también, buenas noches. Ya se unió también. Muy bien, chicas, chicos. De hecho, ahorita así también está Alejandro. Vamos a iniciar la clase, ya saben, con el tradicional pase de lista. Entonces, dejen quito mi cámara. Voy a iniciar con los chicos de derecho. Vamos a ver, ¿a qué estamos hoy, chicos? Por cierto, A 21, profe. 21 de julio. Muy bien. Ok, Castillo Alexandra. Castillo Juan de Dios. Galván Sofía. Presente. Ortiz Paola. Presente, profe. Rucha Karem. Rucha Karem. ¿Sí se conectó? Yo estoy seguro que sí anda por ahí, pero no sé qué pasa. Creo que sí está. Ruiz Miriam, no está. Solís Jessica Ivonne. No, ya me voy. Ivonne, tiene prendido el micrófono. Eso es, muy bien. Vamos a ver quién más. Alexandra, presente. Ok. Y muy bien, chicos, vamos a pasar Profe. ahora. Dígame. Ah, ¿ya tomó asistencia? Y Karen, ya estuve a pregunte y pregunte y no Ay, contestaba. sorry, profe. Ok. Ya pasamos lista, ya puse asistencia y creo ¿Y que yo también le cumplí, tuve verdad? que poner asistencia. ¿Me puso asistencia? Pues no sé, usted dígame, ¿le pondré asistencia? Mejor no, ¿verdad? Ay, sí. ¿Por qué no, profe? Perdóneme. Ok. Ok, muy bien, ya está. Y vamos ahora con sus Gracias. compañeros de Mercadotecnia. Mundo Cuatri, LMC y misma fecha. Estamos a 21 y listo. Vamos a ver. Cortés Eric Alejandro. De Jesús Rocío de Los Ángeles. Presente. Fernández Luis Ricardo. Gallardo Daniel Alejandro. Guerrero Cecilia. Guerrero Nuestra Reina Zulema. Presente. Y Vázquez Karina. Profe, Karina no está. Karina no está. Ok. profe, aquí estoy yo nada más que estaba teniendo problemas con la conexión.
Es como que le está sacando. ¿Ustedes? Gallardo Rodríguez. Ah, ok, ok, qué bueno que me dice, porque Sí. justo ya iba a cerrar mercadotecnia, pero ahí está. No, perdón. Ujú. Vale, pues gracias. Muy bien, ya quedó, chicos. Y vamos ahora con lo siguiente. Estamos ya en la semana número 10. Pueden creerlo. Chicos, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué se acuerdan que hayamos visto? Era sobre el Poder Judicial, profe. ¿Poder Judicial? Ajá, más o menos, sí. Estábamos hablando sobre el origen de, pues, el poder político en el Estado. ¿Se acuerda que ya estamos hablando, pues, de la institución política gubernamental? No sé si se acuerdan. ¿Quién más, chicos? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? No También se hablábamos acuerdan. sobre la religión, profe. La religión tiene que ver con política, las constituciones, No más o tanto menos. que tenga que ver porque son, pues, instituciones distintas, instituciones sociales diferentes. Entonces, no tanto que tengan que ver, sino que se complementan de una manera. Yo les mencionaba que, por ejemplo, eh, la religión, por ejemplo, hacía sus tipos de reglas, hacía sus reglas, la convivencia y todo esto enfocado pues en normas en las que como personas pues tenemos que tener un tipo de comportamiento esperado, pero que de una manera pues fallida, la religión no podría generar una sanción respecto a si usted cumplía o no las reglas pactadas por la misma. Entonces le decía que en cierta manera es ahí donde entra complementando lo que es la institución política gubernamental, debido a que es la encargada, netamente encargada, pues de sancionar las reglas. De ahí pues nos fuimos a empezar a explicar esta institución social a partir de la teoría del contrato social. ¿Se acuerdan qué era el contrato social? ¿Se acuerdan, chicos? ¿No se acuerdan del No, contrato profe, no, no social? me acuerdo. Entonces, Chicos, era ¿qué la era? sociedad. Bueno, ¿cómo? Vamos a ver, chicos, ¿qué es un contrato? Era algo así como las normas, no, profe, porque también mencionaba algo del natural, modo natural, algo así, El derecho sobre actuar por natural, instinto. exactamente. Ujú. Así es, muy bien, ya se está acordando, excelente. Sí, va por ahí, en el sentido de que, pues, el origen del poder político del Estado se resume a que, como dice usted, su lema, había un derecho natural del hombre. El ser humano, les decía, vivíamos como pues cualquier otro animalito en la naturaleza, y eso nos facultaba en cierta manera pues a poder hacer lo que nosotros quisiéramos. Les decía que va esto de hacer lo que nosotros quisiéramos, va desde el hecho de pues no sé, golpear a alguien hasta hacer algo más grave. Entonces nosotros tenemos ese derecho como cualquier otro animalito lo tiene en la naturaleza.
Sin embargo, el ser humano se dio cuenta de que vivir de esa manera, pues era un tanto peligroso y riesgoso. ¿Por qué? Porque si uno puede hacer lo que quiera, otro puede hacer también lo que quiera con nosotros. Entonces, fueron dos autores los que mencioné. No sé si se acuerdan, Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes, donde uno decía que el ser humano era malo por naturaleza, la teoría de Hobbes y su contrato social, donde para asegurar que sobreviviéramos, pues el hombre planteó la opción, la posibilidad de crear un pacto, un contrato, donde no nos hiciéramos daño, un pacto, ¿cómo decirlo? Una tregua, pero a cambio nosotros perdíamos la facultad de hacer lo que quisiéramos. Entonces, ganábamos en el sentido de que ya iba a haber seguridad, ya no estábamos con miedo de que nos íbamos a acabar entre nosotros, pero perdíamos esa libertad. Mismo principio con Jean-Jacques Rousseau, pero él alegando que el ser humano es noble por naturaleza, que su estado natural, que su derecho natural se reflejaba en que el hombre era más decente, por ejemplo, que pues que un estado civilizado actual. Decía que antes el hombre pues era más pacífico, más leal, más noble, y pues eso se fue quitando con el tiempo a partir de que se fue creando algo llamado propiedad privada, que pues al tener cada persona propiedad sobre algo, tener un terrenito, los terrenos del abuelo, no sé, al tener nosotros una propiedad de algo, pues nos hacíamos cada vez más egoístas. Entonces, ahí ya entraba la situación como la plantea Hobbes, que pues teníamos que pactar con el fin de que pues no nos hiciéramos daño entre nosotros mismos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? Perdón. Les decía que, a ver, Ya ha diga sido, Karen, ya ha sido todo más claro, porque ya acordé. ok. Zulema también iba a decir algo. Bueno, no es del trabajo, profe, esa parte. ¿Qué le iba a comentar? Sobre el reporte que se hace para cuando faltas. Yo lo hice en la Ujú. libreta, pero no encuentro ningún espacio para subirlo. ¿Se tiene que escribir en el foro? Se sube como PDF o Word, perdón, al espacio del foro de pase de lista. Ah, sí se puede subir ahí. No le chequé bien entonces. Pensé que Sí, solamente le se da la podía opción. subir. No, sí le da la opción de subir ahí los reportes. Ah, bueno, le colocamos la fecha, ¿verdad? Sí, O sea, por cuando se favor. suba. Pero sobre todo súbalo en el espacio de la clase que es. Por ejemplo, si fue la de la semana pasada, me hace su reporte y lo sube en la clase del 14 de julio, por favor. Ah, bueno, gracias. Por nada. Muy bien. ¿Algo más? Así les comentaba que esas dos postulaciones de Tomás Hobbes y de Rousseau, pues básicamente dieron como consecuencia el origen del Estado, ya que uno de los dos decía que pues debía de haber un gobernante. En este caso, Hobbes nos dice, debe de haber alguien que sea el encargado de impartir y gobernar a las personas, pero dice también en su teoría que lo mejor o lo ideal es que exista una sola persona la encargada del poder, porque de esta manera, pues entonces sería más difícil que hubiera una manera de corromper ese poder. Cosa que, por ejemplo, Rousseau dice, no, espérate, si el poder recae en una persona, es más fácilmente corrompible. Entonces, para que el poder se distribuya y sea de una manera más justa, pues lo ideal y lo mejor sería
distribuirlo entre varias personas, creando así el concepto del Estado. Siendo el Estado, pues ya sabemos, una democracia, las personas eligen a sus gobernantes, existen poderes de la federación y pues sobre todo responsabilidades sociales muy marcadas. Preguntas hasta el momento, porque ya de aquí vamos ahora con el siguiente tema. Preguntas, chicos, chicas. No, todo bien. Ujú. No, no hay nada. Creo que no. Antes de pasar al siguiente concepto, y espero no siendo muy, no quiero que lo tomemos a mal, ¿verdad? Pero yo les quiero preguntar algo, chicos, chicas. ¿Qué tan partidarios son, por ejemplo, de la administración actual de la presidencia de la República? ¿Quiénes son los que se van a postular? ¿Cómo? ¿Es eso? ¿Cómo, Karem? No le escuché. ¿Son los que se van a postular para la presidencia? Ok, es que le comento porque justamente, y no quiero que lo tomen como algo personal, ¿verdad? Pero a lo mejor voy a hacer un señalamiento del gobierno actual que pues a lo mejor no puede ser bien visto. Primero aclaro, es solo con fines de explicar el tema y no es personal. ¿Sale, chicos? ¿Qué piensan ustedes sobre la famosísima encuesta que se hizo hace un par de años, cuyo objetivo era pues preguntarle a las personas si se debía juzgar a los expresidentes? ¿Recuerdan de esa encuesta? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Pero me gustaría escucharlos. Vamos a ver. eh, Vamos a ver. ¿Quién voluntariamente? Alexandra Castillo se encuentra. Alexandra a la una. Alexandra a las dos. Y tendré que ponerle falta. Dígame, ¿qué opina usted de la famosísima encuesta que se hizo? Es que no tiene, no prende su micrófono, Alexandra. Vamos a ver, ¿quién más anda por ahí? Ivonne, es que Ivonne está trabajando, creo. Vamos a ver, vamos a ver. Zulema, díganos. ¿La encuesta para qué, profe? No escuché bien. No sé si se acuerda que hubo una encuesta de que, pues, el presidente mandó preguntar que si estábamos de acuerdo con que se enjuiciara a los expresidentes. Ah, sí, ya. Eh, pues tengo entendido que esas encuestas gastan mucho recurso económico. En esa Ujú, parte está mal. En lo otro, siento que el presidente lo hizo para ganarse más a la población. Eh, ujú, Decirles o hacerles creer que con eso son más partícipes en las ujú. decisiones. Bueno, Ok, muy bien. Y a manera personal, ¿usted cree que estuvo bien o es que estuvo mal o nada que ver? se me hizo innecesario. Creo que tengo entendido que ese tipo de decisiones se toma con la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, de Ujú. senadores. Algo Sí, así. de hecho, el poder legislativo. Es decir, o sea, están encuestándonos, pero al final la decisión que van a agarrar va a ser la que tomen entre ellos. Muy cierto lo que usted comenta. Pero hay otro truco ahí, Zulema, ahorita les explico. Vamos a ver, Paola se encuentra. Buenas noches, Paola, yo sé que sí está. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué opina usted de esa encuesta? Pues fue de la misma que preguntó la semana pasada, ¿no? No era de la misma. Sí, creo que sí.
Sí, pues que Es que decíamos hubo que era dos. como de, pues sí, como que de relleno nada más, ¿no? Así como dicen por ahí, taparle el ojo al macho nada más para ver qué es lo que piensa la población, pero en realidad, como dice la compañera, o sea, no es como que lo tomen mucho en cuenta, la verdad. Sí, es que leo porque hubo dos y después me acordé que hubo otra. La de si estábamos de acuerdo en que el presidente siguiera su mandato. Ah, es cierto, sí es cierto. ¿Qué opina de esa otra? Ay, También pues, ¿También para el avión relleno? presidencial, ¿no? No, esa creo que sí la hicieron en redes, la del avión. Que total que terminó siendo un sorteo de la lotería y que después pues no resulta que está sí como, ah, es vendieron el cierto. avión, Compraron ¿no? boletos, ¿no? Para ver quién se lo ganaba. Y a la mera hora no era eso y que el avión ya se vendió y un despapalle de lo lindo ahí. Pero ¿qué opinan eso de A la vez, que si estábamos en desacuerdo? Dígame, Ivonne. a la vez también como que se vio como que lo hicieron para, pues, como puro desvío de recursos, como No se de, le ay, ya escucha se muy, gastó, como de, ya se gastó todo este dinero, que no la escucho muy bien, Ivonne, no sé qué pase. Creo que como está en el trabajo, ¿verdad? sí, profe, Ah, ahí ya se escucha mejor. ¿Me puede repetir lo que había dicho? le digo que probablemente también se manejó como recurso desviado, como de decir, pues ya se gastó en todas estas encuestas y a lo mejor se desvió varios recursos de ahí. Ey, no la alcanzamos a distinguir mucho, Ivonne. Pero entiendo que se entrecorta también por cómo está usted apurada. Quiero ahorita en un momento nos vuelve a comentar porque sí se oye como que eh, está hablando, pero no se entiende todo. Entonces ahorita que tengo oportunidad, ¿sale? Y vamos a ver. Alejandro Rodríguez, buenas noches, despiértese, Alejandro. Buenas noches, cierto, profe. ¿Qué opina usted de estos ejercicios democráticos? Pues, mm, pues opino que, pues sí, estoy a favor porque, pues, este, pueden estar enjuiciados como cualquier otra, otro ciudadano de acuerdo a la ley, pues sí, que tenemos en México. Pues también siempre han gozado, pues, pues digamos, de márgenes de impunidad, de ciertos privilegios, digamos. Ujú. Fíjese qué interesante, usted acaba de decir la ley en México. Eh, Les digo que esta clase la hago con esta pregunta porque también suelo decir que cuando el presidente hace sus famosísimas conferencias mañaneras, me ha tocado escuchar que en alguna que otra asegura el presidente que hay Estado de Derecho en México, que nosotros vivimos bajo el esquema de Estado de Derecho. Ok, dice Ivonne, siente que fue más para desvío de recursos. Sí, puede ser, ¿eh? Porque esas encuestitas no fueron nada baratas. Entonces se queja, y sí, también hay que decirlo con justa razón de los presidentes del INE, pero les da más pretextos para que se gasten los recursos de nosotros. Entonces, pues encuestas como esa del juicio, déjenme, les digo que era innecesaria. Le digo que el señor no me cae mal, no me cae bien, pero pues es un servidor público, entonces hay que ser objetivos. Y la realidad es que él alega mucho que en México hay Estado de Derecho, pero ¿a dónde voy? Yo les dije les hice esta pregunta de las encuestas por una razón, porque vamos a continuar con el tema de Estado de Derecho y justamente para explicarlo un poco, me agarro de esa encuesta
porque hay una cuestión bastante interesante ahí. Chicos, ¿se puede ver lo que les estoy compartiendo? Sí, Ok, sí, es un concepto de Estado de Derecho. ajá. Esto creo que ya los había mencionado, que se sustenta la idea del Estado de Derecho en que toda sociedad debe establecer un ordenamiento jurídico que limite el ejercicio del poder político. ¿Qué quiere decir? Que toda sociedad en la que nos jactamos de que existe ese Estado de Derecho, pues realmente debe de haber un límite o un tope ante toda la situación gubernamental. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que ningún actor político puede ejercer pues alguna situación de poder porque siempre debe de haber una pues un tope a lo que hacen. Ok, permítanme un momento. Ok, creo que esto ya lo habíamos anotado. Y bueno, pues les decía que el Estado de Derecho es aquel que se opone a aquella sociedad que, aun contando con un ordenamiento jurídico completo, no llega a imponer límites a sus principales agentes políticos. Esto es importante porque ahorita su compañera dijo que eso de las leyes pues tenía que estar básicamente contemplado para lo que era el poder legislativo, el que podría juzgar a los presidentes. Pues, ¿qué creen? Que no necesariamente, no es necesariamente que esa responsabilidad recayera justamente en los diputados. ¿Cómo? Profe, Pues es que justamente esa encuesta les decía que era absolutamente inútil y se puede decir que hasta ilegal. ¿En qué sentido? Bueno, pues que según si existiera Estado de Derecho en México, no debía de existir pues ¿cómo decirlo? Una encuesta que preguntara si podemos aplicar la ley, porque en teoría, si hubiera Estado de Derecho, tendríamos que esperar que a los diputados, presidentes, gobernadores y demás se les aplicara las leyes como a cualquiera de nosotros como ciudadanos. ¿Qué opinan ustedes, chicos? profe, ¿Cómo? No lo entendí, profesor. Bueno, pues que según el concepto de Estado de Derecho, si un gobernante o exgobernante incumple con la ley, quiere imponerse o hace, pues, delitos, ¿verdad? Repite conductas antisociales delictivas, pues en teoría, bajo el ordenamiento del Estado de Derecho, debería de haber una sanción y se le debería de aplicar la ley exactamente de la misma manera como se nos aplicaría a nosotros. Ah, caray, ¿cómo es eso? Si realmente, como se jacta el presidente, hubiera Estado de Derecho, no tendrían que haber hecho ninguna de esas encuestas y de hecho se les tendría que buscar, se les tendría que aplicar la ley desde ya. Y no solo a ellos, también a diputados actuales, inclusive al propio presidente, y aquí a muchas personas no les va a gustar, pero a sus hijos y a sus hermanos también. Y digo esto porque pues se han comprobado ciertas cosas de ellos, pero pues como son familiares del presidente, pues ya saben, ¿no? Privilegios. Entonces, si realmente hubiera Estado de Derecho,
como se presume, no sería posible nada de esto. Exactamente, Ivonne. Se les juzgaría conforme a la ley. Si robaron, si desviaron, si mandaron matar gente y con las pruebas, con eso sería más que suficiente para refundirlos en la cárcel. Pero pues una cosa es que digamos que tengamos Estado de Derecho y otra muy diferente que lo hagamos en la práctica. Este Estado de Derecho, este concepto, no es un postulado organizativo. ¿Qué quiere decir? Que no es un concepto que, digamos, pretenda imponer una estructura jurídica interna, sino que más bien lo que busca de manera más concreta es apelar a la ética del ser humano y sobre todo una carga ética hacia todos aquellos que son responsables de gobernar en nuestro país. En pocas palabras, sería el equivalente al código ético, pues, de una profesión. Ustedes, chicos, todos ustedes tienen un código de ética que cumplir, un ordenamiento ético que limita sus acciones. Es decir, ustedes saben que hay cosas que no deben hacer y otras que pueden hacer. Pues esto del Estado de Derecho vendría siendo el equivalente al código de ética de una profesión, pero enfocado en aquellos actores políticos que ejercen un poder en nuestra nación. Pero esta carga ética se define a partir de 4 pilares que son los que sustentan esta idea en la práctica. ¿Cuáles son los pilares del Estado de Derecho? Bueno, el primero estaría contenido en la primicia de la ley como reflejo de la voluntad popular. Esto quiere decir, chicos, este primer apartado lo que busca transmitirnos es que las leyes que nos rigen y nos gobiernan están fijadas o están pues desarrolladas a partir de la ley, perdón, de la voluntad del pueblo, lo que nosotros consideraríamos como pues algo bueno, algo que debería hacerse, pues simplemente está contenido en la primicia de ley. ¿Cómo? Bueno, se los explico. Eh, Ustedes han escuchado, bueno, que ya se ha difundido el término feminicidio, ¿no? Donde sabemos que pues es la acción de un acto de odio enfocado en cegar la vida de una mujer. Sin embargo, antes ese delito se perseguía, pero solamente a partir del término homicidio, haciendo apología pues a cuando el hombre pierde la vida. Entonces, se lograron notar ciertos diferenciadores en el sentido de que en el caso de un feminicidio, pues se realizaba con más saña, más odio. Entonces, pues, ¿qué se buscó? Que se le diera el tratamiento justo a este tipo de circunstancias. Más aún que pues se diera la justa penalización a este tipo de actos. Dice también que, bueno, y esto lo vemos no solo en ese apartado, también, por ejemplo, hacíamos apología a que, pues, por ejemplo, existía el adulterio o la poligamia, pero que de un tiempo para acá, pues, ya no se persigue como un delito como tal. Entonces, pues eso es porque se ha dejado de ver precisamente como un delito. Ya actualmente, pues, esta práctica se realiza más frecuentemente, pues a nivel no solo de hombres, también de mujeres que tienen doble vida, tienen 2 familias las personas, y pues resulta que como es algo más común, pues no tiene caso que se le dé un seguimiento de esa manera. ¿Por qué? Porque antes era un delito y hasta una causal de divorcio.
el adulterio. Ahora, como es una conducta más común, pues, ¿por qué el pueblo desearía castigar una acción que realiza consciente y de manera más repetida? Entonces, esos ejemplos y obviamente todas las leyes contenidas en el Código Penal surgen de la voluntad popular. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Una duda. ¿Cuál es la Díganme. primacia de la ley? Primacia de la Primicia, ley. ¿Qué significa? primacía, Primicia. Oh, perdón. Sí, la primacía le digo que es enfocado en, en qué se está basando. Ajá. Básicamente, al ser el reflejo de la voluntad popular, esta primacía nos dice que se está basando en lo que el pueblo desea que se aplique como regla social. ¿Sí? sí, ya lo entendí. Ujú. Dice aquí también que a continuación se encontraría la garantía jurídica de libertades y derechos de todos los ciudadanos. Ese es el segundo pilar sobre que se sustenta la idea del Estado de Derecho. ¿En qué lo podemos notar? Bueno, pues digamos que existe una situación en la que usted, en el momento que nació en territorio mexicano, pues se hizo acreedor a garantías individuales que solamente un ciudadano mexicano podría tener. ¿Cuáles son esas garantías y esos derechos que usted obtuvo al momento de nacer en territorio mexicano? ¿Cuáles serán, chicos? El derecho a la vida, lo principal. Ajá. ¿Qué más? Derecho derecho a la educación, Ajá. derecho a tener, o sea, lo que se atiendan en un hospital, derecho a la salud. ¿A qué? Ok. ¿Sería también el derecho a un nombre, a identidad? ¿Y el hombre? Por ejemplo, a salud, a servicios de salud. Ustedes tendrán derecho a educación laica y gratuita, chicos. Una educación tan laica y gratuita que en las listas de, de útiles hasta les piden garrafón de agua. No sé si, si vieron lo que anda circulando. Este, pues a todas esas garantías que ya mencionamos y mencionó su compañera, es lo que sustenta también el Estado de derecho, perdón, que en el momento que usted nace tiene derecho a, pues lo que ya mencionamos, y que que se encuentra como garantía individual de cada individuo, cada sujeto, y está contenida tanto en la Constitución como en las leyes del Código Penal. Pero específicamente más lo encontramos en la Constitución política. Ese es el segundo pilar del Estado de Derecho. El tercer pilar está más claro y consiste en la división de poderes, dando especial relevancia a la independencia del poder judicial, perdón. Entonces, el tercer pilar para que se demuestre que hay Estado de Derecho es, como ya vimos, pues que existan poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esto a nivel local, estatal y también a nivel federal. Entonces, en todos los niveles de poder se encuentra en esta división y es otra de las primicias del Estado de Derecho. La otra, la cuarta, nos dice que tiene que ver con la sumisión del Ejecutivo ante la ley. Este pilar del Estado de Derecho se le conoce como asunción del principio de legalidad. Lo que les decía, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente, ni siquiera los hijos del presidente,
ni siquiera los hermanos del presidente, ni siquiera las esposas de los expresidentes, nadie debe de estar por encima de la ley. Si ellos también aplican o hacen y realizan alguna acción delictiva, también se les debe de castigar como a cualquier persona. Pero ¿qué pasa? ¿Se hará? Pues yo creo que no tanto. De aquí pasamos ahora a los antecedentes, chicos. ¿De dónde surge la historia? O bueno, ¿cómo decirlo? De manera histórica, ¿cuáles son las referencias del Estado de Derecho? Bueno, hay muchos autores, historiadores y antropólogos que señalan que hay varias fechas que pueden atribuirse, o varios sucesos, mejor dicho, varios sucesos históricos que pueden atribuirse que son los que pues dieron forma a la estructura del Estado de Derecho. Pero la mayoría de los autores destaca que si hay una fecha que podemos tomar como la más importante es justamente el inicio de la Revolución Francesa, que se dio en el año de 1789. Esto, bueno, pues ya sabemos, ya lo acabo de mencionar, en Francia. ¿Qué pasó? Bueno, pues desigualdad social. Los ricos cada vez eran pues, más ricos, los pobres más pobres. Los gobernantes no les importaba qué pasaba pues con la gente. La mayor parte de la población, pues no podía ejercer libremente algunos de sus derechos como tal. Y pues el poder se distribuía de manera injusta o incorrecta entre pues la minoría de la población, que eran justamente pues mm, la monarquía, los nobles y también el clero. Dice que es a partir de esta fecha del 5 de mayo de 1789 que se empieza a considerar a todos los ciudadanos por igual, pero a partir de sucesos en específico. En mayo, como ya vimos, de 1789, creo que tenía entendido que era en junio, perdón, pero bueno, o sea, como sea, pues ya se cumplieron, ya se cumplió cierto tiempo. Pero una vez que la gente no aguantó más los malos tratos del gobierno, que pues se notaba mucho la discordancia entre los niveles sociales, pues decidieron tomar cartas en el asunto y lo que hicieron pues fue tomar por la fuerza el poder. La gente se levantó en armas, empezaron pues a atacar a los nobles, en algunos casos hasta pues eran privados de la vida. Y pues esto generó un conflicto muy, muy intenso y muy duradero entre pues la nobleza de Francia y el resto del pueblo. Pero pues un día se dieron cuenta y dijeron, oigan, como que si seguimos con esto, pues ya no va a haber Francia, ya no va a haber pueblo francés, entonces pues, y si mejor le paramos a la matanza, bueno, pues está bien. Entonces agarraron a representantes de distintas, pues, facciones de Francia, es decir, a gente pobre, a gente que tenía negocios, también se vio involucrada la iglesia, nobles,
policía y mucha gente de distintas esferas sociales. Todos ellos crearon lo que aquí se menciona como la Asamblea Nacional y consideraba que el olvido de los derechos fundamentales del hombre habían derivado en lo que ya he comentado, pues una corrupción muy grande, habían derivado también en el hecho de que pues eh, había cada vez más injusticia social, más pobre, la gente moría muy a partir de no tener alimento, a otros más les aplicaban que pues eran encerrados en cárceles, a veces solamente por manifestar ideas contrarias a lo que el gobierno decía, es decir, simplemente por opinar algo que no le gustaba al pueblo, pues al rey, pues ya era suficiente para encerrarlos. Karem, díganos. Recordé que, bueno, en ese tiempo, era cuando había mucha pobreza, entonces a lo que se relaciona y a lo que yo lo relaciono porque no había suficiente, la gente de pues era pobre, muy pobre, porque buscando antes. Ujú. Ok, no sé si en una de esas a lo mejor hasta es mi computadora la que está fallando, pero el audio no lo alcanzo a distinguir. Le voy a pedir un favor, Karen. ¿Me puede escribir lo que acaba de comentar, por favor, igual a sus compañeros? Porque creo que a lo mejor en una de esas es mi computadora. Entonces, para no dejar pasar su participación, si lo puede mandar en el chat, por favor. ¿Se podrá, Karen? Ok, espero que sí, vamos a ver. Ok, voy a esperar un momento a que pueda compartirnos y mientras vamos a continuar. Si gusta, es lo que le iba a decir, si puede bajar por favor la manita, pero quedo al pendiente de su comentario, Karen, por favor. Sí, profe. Ok, muy bien, mientras vamos a continuar. Les decía que se dieron cuenta que si seguían por ese mismo camino de guerra, revolución, revuelta, pues al poco tiempo ya no iba a haber más, pues más de Francia, ya no iba a haber un país que gobernar. Entonces decidieron que pues tenían que pues poner un alto a esas situaciones. Entonces propusieron una declaración de principios que pues recogiera derechos sagrados del hombre, dice aquí inalienables, es decir, que el ser humano, que el hombre no puede renunciar a esos derechos, dicen por ahí, aunque quiera, y que pues sirviese esto como un recordatorio para pues para que la sociedad no se olvidara de lo que había pasado en el Palacio de Versalles, en la Bastilla, que fueron los lugares que fueron tomados para pues levantarse en armas en aquel entonces y que se pudieran exigir los actos de los poderes ejecutivo y judicial fueran pues en resonancia con lo que ya se había hablado, es decir, que el gobernante, el representante del gobierno, del poder ejecutivo, nunca olvidara que pues es, digámoslo de cierta forma, sirviente del pueblo y que nunca se pusiera por encima de la ley.
Es ahí, chicos, que se crea una declaración llamada Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto fue aproximadamente en el año de 1792. Déjenme ver si paso el dato. Porque años más tarde, este documento, pues sería la antesala para la promulgación de algo más complejo, que sería la constitución política de el Estado de Francia, del Estado francés, mejor dicho. Esto de los derechos del hombre y del ciudadano, antes de pasar a la constitución, pues este documento lo que señalaba era que cada francés, por el simple hecho de nacer en en la República Francesa o en el terreno de dicho país, pues debería tener derecho a garantías individuales desde las más básicas. Por ejemplo, a un nombre, una nacionalidad, también derecho, por ejemplo, a pues a escuela digna, a escuela laica, a servicios de salud, que también tenía derecho a una vivienda digna, ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, y sobre todo, pues, a todo lo que implicaba que el gobierno tuviera que dar apoyo en caso de que la persona no pudiera tenerlo por sí solo. Ese documento todavía existe, bueno, todavía en Francia significa, o bueno, tiene un valor cultural muy amplio, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero les decía que era la antesala, digamos, la beta de lo que era la Constitución. Entonces, una vez que se perfeccionó este estatuto de los derechos del hombre, se le agregaron más artículos, más cosas importantes en el sentido de que no se podría dejar de lado, pues, detalles importantes sobre la vida del ser humano. Entonces, se le agregan artículos, acuérdense la primacía de la ley, que la voluntad del pueblo es la que debe, pues, generar nuevas leyes y nuevas normas aplicables a nivel social. Es ahí donde surge entonces el postulado del Estado de Derecho. Notaron que la monarquía, pues, no dejaba muchas cosas buenas en Francia, entonces decidieron que era mejor, pues, que el poder fuera representado por un Estado, un gobernante, un ejecutivo, poder ejecutivo, pero que estuviera en consonancia con el legislativo y el judicial. Que hubiera un representante, pero que, pues además de ello, estuvieran los encargados de aprobar y realizar leyes y los encargados de hacerlas valer y generar sanciones en caso de que no se cumplan estas mismas. En México, chicos, pues el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución mexicana. Chicos de derecho, pues estoy seguro que ustedes están más familiarizados con los artículos de la Constitución y sobre todo el cómo se va conformando el poder en el Estado. Ahora, aquí nos señala en la imagen, pues lo que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos del año de 1857, teniendo una importancia muy grande esta Constitución que sí se le atribuye el poder y los beneficios a Benito Juárez, pero que en realidad no fue él, fue Guillermo Prieto el precursor de la misma y ay, se me olvida, Melchor Ocampo, sí, tanto que se le menciona por la carta de Ocampo. Bueno, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto, siendo los encargados y los precursores de las leyes de reforma, que son las mismas que ya mencionamos, esas garantías individuales que también se vieron en la Constitución francesa y sobre todo la distinción del Estado y la Iglesia, que una debería dejar de tener poder, en este caso la Iglesia, que el Estado se encargaría de proveer a los ciudadanos de estas garantías individuales, de defenderlas, como vimos en el segundo pilar del Estado de Derecho,
y que pues se defenderían estos artículos con el fin de que la vida en México se hiciera pues dentro del margen de la ley. Además de ello, se contempla que para modificar a la propia Constitución, porque sí se puede modificar la Constitución, se requiere el voto de 2/3 del Congreso de la Unión, es decir, juntar al Poder Legislativo, senadores y diputados, quienes son los que aprueban las leyes. Se requiere que 2/3 de ellos, más un porcentaje extra, estén de acuerdo en hacer esos cambios. A partir de ello, de que estén de acuerdo, pues se aprobaría por la mayoría de las legislaturas de los estados y de inclusive la ciudad el hecho de que pues haya nuevas leyes o cambios a la misma. ¿Qué más, chicos? Bueno, pues además de lo ya mencionado, conceptualmente el Estado de Derecho contempla, además de sus primicias, otros puntos específicos. ¿Cuáles son? Que la estructura formal del sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de las leyes sea aplicada por jueces independientes. Como ya vimos, bueno, como ya vimos, se divide en los poderes, bueno, la ley, perdón, y el Estado tiene que tener una división de poderes. Pero además del hecho de que existe esta división, también pues debe de haber una independencia de los poderes o bueno, una independencia de las facultades de cada poder. Es decir, el legislativo no debe intervenir con el ejecutivo, ni el ejecutivo con el judicial, ni con el legislativo. Es decir, el presidente no puede influenciar a, pues ni a legisladores, ni a senadores, ni a diputados, ni a aquellos que son los encargados de salvaguardar al poder legislativo, al Congreso de la Unión. Esto debe de quedar claro y para que se pueda respetar esta garantía, se ha decidido que debe haber total independencia del Poder Judicial representado en lo que son el poder del juez, de los jueces, que pues como ya vimos se encargará de impartir esa justicia y debe de hacerlo fuera de toda influencia. Por ello es que deben de ser independientes. El segundo apartado que nos habla del Estado de Derecho es que debe de haber una libertad de competencia en el mercado y esta debe ser garantizada por un sistema jurídico. Chicos, chicas, no sé si han escuchado que, bueno, por ejemplo, cuando una empresa quiere comprar a otra, por lo general esa noticia a veces pues viene de Estados Unidos, no sé si hayan escuchado, pero siempre debe de haber pues un proceso regulatorio por el gobierno en el cual si una empresa pues está comprando a sus competidores, se bloquea en automático dicha transacción y ya no se puede comprar a la otra empresa. Entonces lo vemos, por ejemplo, cada que la empresa del ratón pues quiere comprar a alguna productora, alguna casa de juegos, etcétera, pues están en las noticias, ¿no? Pues que por la ley antimonopolios, pues la empresa del ratón ya no pudo comprar tal productora. Bueno, eso es porque en todo país que tenga la estructura jurídica del Estado de Derecho,
se debe proteger la libre competencia. No sé si incluso han escuchado, han visto comerciales en televisión, comerciales de, creo que es el IFAI y otras instituciones, que nos dicen que salvaguardan nuestro derecho de tener libertad de consumo. Bueno, esta libertad plasmada en la Constitución, pues es con el fin de que se beneficie a toda persona que pues desea realizar algún tipo de compra o de consumo de productos. ¿Y en qué lo podemos notar? En que habiendo libertad de competencia, pues podemos acceder a mejores precios, a mejores servicios, a mejores productos y pues nosotros podamos elegir el que más nos acomode. Desde lo más sencillo, alimentos, hasta lo más complejo como servicios de viajes y otro tipo de servicios. Entonces, eso de que podamos, eh, pues elegir también está contemplado en la ley y en el momento que una empresa intente acaparar todo el mercado, pues debe de haber un proceso para evitar que eso suceda. Ustedes dirán, ay, pero pues, ¿por qué no dejan que haya una empresa que genere un monopolio? Por una sencilla razón, compañeros, porque una persona, una empresa, en cuanto tenga todo el poder de la distribución de algún producto, le puede poner el precio que quiera y si no le gusta a usted, bueno, pues ni modo, porque ya no habrá otro lado donde conseguir dicho producto. Entonces, por eso es importante eso de la competencia, porque nos permite, pues, poder elegir, buscar opciones, a lo mejor salvaguardar nuestra economía y, pues, tener un mejor proceso de satisfacción de necesidades. El tercer punto, además de que el poder judicial se expresa en la independencia de los jueces, de la judicatura, en la libertad de la competencia, el tercer punto nos dice que, como ya vimos, debe haber una división de poderes políticos en la estructura del Estado. Todo país con la estructura del Estado de Derecho debe tener la división de poderes. Debe haber un presidente, debe haber una Cámara de Diputados, un Senado de la República y pues una sede de poder legislativo. Y por último, la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Que todo lo que compremos sea legal, sea regulado y que el uso de nuestros impuestos pues también sea pues aprovechado de la mejor manera. Esto de la integración de los sectores económicos y sociales lo vemos pues en la gobernatura, en cómo se trata de tener una homogeneización de, de una sociedad, pero también lo podemos notar, chicos, chicas, en que existe un organismo que es el encargado de administrar nuestros recursos económicos, nuestros impuestos. Y ese es el Servicio de Administración Tributaria, lo que comúnmente llamamos o conocemos como Secretaría de Hacienda. ¿Debe de existir? Pues sí, debe de existir. Se encarga de la administración de nuestros recursos, pero sobre todo de la integración de pues nuestros impuestos y de los sectores económicos de nuestra nación. Y con esto, chicos, cerramos el tema del Estado de Derecho. Yo les digo que es un tema bien importante poderlo tratar y pues tratar de generar, digamos, esa conciencia, porque les digo que abiertamente tenemos representantes que pues dicen que tenemos esa estructura y aunque en efecto en apariencia se muestra que así es, porque pues sí tenemos a los poderes, tenemos un legislativo,
La realidad es que es más complejo de lo que parece, porque no se termina de cumplir al 100% los conceptos del Estado de Derecho. No no se puede observar realmente eso de que todos los ciudadanos tengamos el mismo peso ante la ley. No hay una homogeneidad. Hay podemos notarlo en que pues hay ciertos niveles de impunidad, de corrupción. También notamos, como les decía, se supone que está esta independencia de poderes, pero pues ha habido gobernantes que han atentado contra ella. Les voy a explicar el esquema, cómo fue. Si se parecen algo a otro esquema, bueno, pues lo siento, así era antes. En los años 90, desde los 70s, 80s, 90s, está esta estructura de los poderes, pero pues curiosamente, el presidente pues era elegido de un partido político, como ya todos sabemos, de un partido que lo inició todo, el Revolucionario Institucional, pero resulta, chicos, bastante interesante que durante muchísimo tiempo, estamos hablando de, les digo, muchos años, inclusive creo que hasta me estoy quedando corto con esto de los 70s, pero resultaba que pues la mayoría de legisladores, la mayoría de senadores, la mayoría de diputados en el Congreso, pues resultaba que más de las de las dos terceras partes solicitadas, resultaba que a veces hasta un 90% del Congreso, pues eran del mismo partido que el presidente de la República. ¿Eso en qué afectaba la independencia de cada poder? Bueno, pues que hacían, digamos, un trabajo en equipo, en el sentido de que, pues, el presidente disponía algo, quería aprobar una ley, quería que se implementara y pues en automático se convertía en decreto, porque pues al ser la mayoría en el Senado de su mismo partido, pues seguían las órdenes del presidente. ¿Les sonará familiar? ¿Ya lo hemos visto esto? ¿Lo estaremos viendo en otro lado, chicos? ¿O son solo figuraciones mías? Híjole, ya se me durmieron. Hola, hola. Hola, hola, ¿Cómo? hola, hola. Ah, sí está todavía. Eh, Le digo que si le resulta familiar lo que les acabo de comentar, Casi no, profe. Dice que casi no. ¿no? Bueno, se lo voy a decir. Es el esquema que actualmente tenemos. Presidente de un partido político, Congreso del mismo partido, mayoría en el Senado del mismo partido. Entonces, lo que dice el presidente casi casi se convierte en decreto, porque en automático senadores y diputados, pues hasta sin cuestionar si realmente está bien, lo empiezan a aprobar. En el último año creo que bajó esa mayoría, y digo esto bien, por fortuna esa mayoría bajó, y se puede notar en que ya no se convierte en decreto lo que el presidente propone para una nueva ley. Y digo que es bueno porque, digamos, a lo mejor ocurren buenos cambios a las leyes, buenas reformas. No siempre es así. Ujú. Exactamente, Ivonne, así es como está pasando. Y leo que no es bueno porque, pues, los diputados no se ponen a pensar si está bien o mal la ley. No ven si nos está afectando o no o nos beneficia. Lo único que ven es que es del propio partido, la echan a andar y ahí se va quedando, se va construyendo. Eso, como le digo, ya se vio hace mucho tiempo
Y créanme, chicos, no trajo cosas tan buenas. Así es, Paola, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y les digo que fueron 70 años de ese esquema con el PRI. Y aunque hubo cosas buenas, porque tampoco vamos a decir, no, no, todo fue malo, pues la realidad es que hubo mucha desigualdad social. Y actualmente, como estamos viviendo, pues ya nada más falta que al señor se le ocurra decir que sí se va a reelegir y créanme, en automático sus senadores votarían porque sí. Y antes de que me digan, pues estaría bien que se reeligiera. Ya la historia nos ha dicho que no es buena idea. Si no me creen, pues ahí está la historia del porfiriato. Está Porfirio Díaz, que más de 30 años gobernó México y que aunque trajo cierto progreso, pues también trajo cosas no tan agradables. Dice Karen, con razón, pura pobreza. Pues sí está muy complicado en ese aspecto. Profe, Pero bueno, chicos, por eso trato de hacer esta clase enfocándonos en el Estado de Derecho, no porque tenga algo contra el gobierno, sino que pues al final es nuestro gobierno. Queremos que se hagan las cosas lo mejor posible, porque es un beneficio para todos nosotros. Entonces, si el gobierno hace bien las cosas, pues nos va a beneficiar. Y de eso se trata, de que las cosas salgan bien. Entonces, yo sí digo que me gustaría que al gobierno le vaya bien y que hagan bien las cosas, porque pues al final nosotros seríamos quienes tuviéramos las consecuencias de si va bien o si no va tan bien. ¿Qué opinan del tema, chicos? profe, yo creo que sería mejor que México, ya ve que se está religiendo, no sé cómo sea la nueva presidenta, Ujú. no sé cómo se llama. ¿No cree que sería mejor un cambio con una mujer ya que con un hombre? Porque todos los presidentes de Podría México ser, han sido hombres. podría ser. Yo no digo que no, o sea, sí sería un buen cambio. La cuestión es que esa mujer sea independiente de las políticas actuales. O sea, bienvenida a una presidenta que haga bien las cosas, solo que no esté chapada a la escuela política antigua. Eso es lo único que yo pediría. Pero sí, estaría muy bueno el cambio. Ya hay países que en América Latina que pues han tenido una mujer como máxima representante y les ha ido bien. Entonces, yo creo que México sí está listo, pero le digo, aquí la cuestión sería que no estuviera esta persona, esta mujer empapada de las doctrinas, pues ya conocidas, las mañas conocidas de los presidentes anteriores. Sale, Karen, muy, muy buena opinión y muy buena propuesta. Y yo Y sí creo que sería una buena alternancia, una verdadera alternancia. yo también lo creo, por eso le pregunto, porque ¿Sí? pues se ve que está haciendo las cosas bien. Ujú. Pues ya veremos cómo se van dando las cosas, ¿sale? Chicos, con esto, con el Estado de Derecho y en la clase pasada con el contrato social, con esto doy por cerrado y terminado el tema de la institución social política gubernamental. El siguiente tema, y pues ya prácticamente el último del cuatri, sería la institución social económica. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de economía, sectores, importancia y pues algo interesante de la economía en México que a lo mejor pensamos que no es real, pero pues ya cuando veamos ese punto, pues ya ustedes me dirán qué opinan, ¿sale? Entonces, chicos, yo creo que por el día de hoy vamos a terminar la clase. Prendan su camarita para saber que ahí están. Eso es, Karen. Profe, ¿cómo se llamaba el tema que vamos a ver
La clase que viene, Economía. solamente economía. Sí, bueno, institución social económica. Vamos a hablar de la económica. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues entonces sería todo por el día de hoy. Que tengan muy bonita noche, excelente fin de semana y a ver si nos vemos por ahí el día de mañana. Gracias, profe, buen fin. Bye, profe. Nos vemos. Nos vemos, bye.